Muy bien, mis pequeños, espero que hayan hecho su tarea de personal social. No es así que en las fichas que les he mandado, espero que hayan comido fruta. Ahora vamos a comenzar con el curso de religión. Vamos a continuar con la clase, mis pequeños. Ahora vamos a hablar sobre, ¿de qué? De Jesús. Vamos a hablar los milagros de Jesús, esos milagros que hacía años antes cuando Él estaba vivo, mis niños. Pero antes de ello vamos a cantar una pequeña canción, ¿ok, mis niños? A ver si todos nos paramos. Pequeños, ahora quiero que todos se sienten y presten mucha atención a la clase, ¿ok, mis pequeños? Entonces, vamos a empezar con la clase de curso de personal social. El título es Los milagros de Jesús, como les había dicho, mis pequeños. Cuando Jesús estaba vivo, años atrás, es cuando nosotros todavía no nacíamos, Jesús hizo muchos milagros, mis pequeños, muchos milagros donde Él ayudaba a las personas, donde Él hablaba la palabra de Dios para que así las personas le escucharan, les creyeran y también que todos creyeran en Dios, mis pequeños. Él vino al mundo, ¿por qué? Por nosotros, ¿no es así? Por nuestros pecados, por salvarnos a nosotros. Como yo siempre les hablaba cuando tocamos el curso de religión, es que nosotros debemos rezar, no debemos mentir, debemos que obedecer a papito, a la mamita, ser buenos niños. Yo sé que ustedes son muy buenos niños, entonces Jesús va a estar muy feliz con nosotros y Diosito también, mis pequeños. Entonces vamos a empezar la clase. Quiero que todos se sienten y vamos a ver cada milagro que hizo Jesús en esos tiempos cuando Él estaba vivo, mis pequeños. Como ustedes ven aquí en la pizarra, ¿no? Los milagros de Jesús. Bueno, mis pequeños, vamos a empezar. A ver, aquí tengo una imagen donde Jesús estaba en una boda y también estaba su mamá María. La boda seguía, la boda de Caná, el primer milagro de Jesús, mis pequeños. Cuando Jesús acudió a una boda de Caná,
¿no? Estaba en una reunión, Jesús estaba con sus amigos, con sus apóstoles también ahí. Y María se acercó a Jesús, le dijo, ya no hay vino, se terminó el vino, le dijo así. Entonces Jesús mandó a sus amigos a que trajeran 4 barriles de agua y le dijo a las personas que lo repartieran a los invitados. Y cuando estaban echando en el vaso, ya no era agua, sino era vino. Ahí donde Jesús hizo el milagro, convirtió agua en vino. Y cuando la gente lo probaron, dijo, es el mejor vino que he probado en esos tiempos. Entonces Jesús hizo uno de los milagros, mis pequeños. Jesús estaba en una boda de Caná. También estaba su mamá María. Y la mamá María se acercó a Jesús, le dijo que ya no hay vino, ya que se había acabado todo el vino. Entonces Jesús le dijo a la mamita que no se preocupara y que le mandaron a sus amigos para que trajeran 5 barriles con agua, no vino, sino con agua. Y Jesús le dio a las personas para que lo repartieran. Y Jesús convirtió ahí agua en vino. Y la gente probaron y estaban muy felices y dijeron, ese es el mejor vino que he probado. Ahí está uno de los milagros de Jesús, mis pequeños. Ahí está la boda de Caná. Luego, cuando Jesús seguía predicando, él iba a cada pueblo. Entonces, él estaba predicando a las personas, enseñando la palabra de Dios. Y ahí se acercó un señor, le dijo, Jesús, Jesús, mi hija está mal, mi hija está enferma. Y Jesús le dijo, llévame a tu casa. Y el Señor le llevó a Jesús a su casa y su hija que estaba en cama, que no se levantaba, estaba muy mal. Jesús le dijo, niña, párate. Y la niña se paró, ya no estaba enferma, estaba sana, sana, sana. Eso también fue uno de los milagros de Jesús. Jesús curó a los enfermos, mis niños. Jesús curó a los enfermos. Por eso Jesús dice que no perdamos las esperanzas, que no perdamos la fe. Que Jesús vino al mundo a salvarnos y va a seguir ahí viéndonos desde el cielo. Nosotros nos tenemos que portarnos muy bien, mis pequeños. Entonces, uno de sus milagros también fue cuando Jesús sanó al enfermo, a la niña que estaba muy mal. Jesús lo sanó, mis pequeños. Ahí está uno de los milagros de Jesús. Ahora, otro milagro más. Aquí está. Jesús domina la tempestad. Cuando Jesús estaba con sus discípulos, mis pequeños, en una barca, en un bote, Jesús se trasladaba a otro lado, ¿no es así? Entonces, Jesús estaba cansado, dije, voy a descansar. Entonces, donde ahí empezó una lluvia, las tormentas, el río estaba muy alto, se quería hundir su bote. Entonces Pedro se levantó, uno de sus discípulos que se llamaba Pedro se levantó y le dijo, Jesús, Jesús, nos hundimos, nos hundimos. Y Jesús se levantó, se despertó y dijo, cálmate, ya no lluevas, dijo así, habló a la naturaleza. Y donde ya no empezó a llover, se calmó la tempestad, se calmó el mar, estaba tranquilo. Y Jesús, un poquito que se molestó ahí con sus discípulos, le dijo, ¿por qué pierden la esperanza? ¿Por qué pierden la fe? Entonces Pedro le dijo, Jesús, no sabíamos qué hacer. Entonces le dijo, no. Entonces le dijo, lo único que no deben hacer es perder la fe. Entonces, donde Jesús calmó la tempestad. Eso también fue uno de sus milagros, mis pequeños. Jesús también calmó la naturaleza, donde él estaba con sus discípulos en una barca, en el mar, y llovía muy fuerte. Entonces Jesús calmó la tempestad. También eso fue uno de sus milagros de Jesús, mis pequeños. Ahí está. A ver, tratar de observar en la pizarra, mis niños. Muy bien. Ahora vamos a ver otros de sus milagros, mis pequeños.
Cuando Jesús seguía predicando, iba a un lugar, a otro lugar, a dar a conocer la palabra de Dios, también se encontró con muchas personas que le seguían. Querían escuchar la palabra de Dios, querían aprender mucho de Él, porque Él vino al mundo ¿a qué? A salvarlos, a enseñar la palabra de Dios. Entonces todos lo querían escuchar, todos querían ver qué es lo que Él hacía, porque ya habían escuchado que Él hacía muchos milagros, que curaba a los enfermos. Entonces todos querían conocerlo, todos querían escucharlo. Entonces uno cuando Él estaba predicando, dando a conocer la palabra de Dios, también se encontró con con una persona ciega que no veía. Desde que nació ciego, ¿no? Entonces la persona empezó a crecer, pero su vista no recuperaba. Entonces él estaba muy ciego, no veía la naturaleza, no veía nada, porque estaba ciego. Entonces Jesús le curó también. ¿Qué es lo que pasó con el Señor? El Señor se acercó, le dijo, Jesús, ayúdame a recuperar la vista. Entonces Jesús le miró, le dijo, le agarró su carita, sus ojitos, le tapó con sus manos y le dijo, ahora sí puedes ver. Le dijo, ¿no? Lo cubrió con su manito el ojito y le dijo, ahora ya puedes ver. Entonces el ciego abrió sus ojos despacio y vio. Lo primero que vio era el cielo, luego vio a Jesús, lo agradeció mucho, le dijo, gracias Jesús, ahora sí ya puedo ver el cielo, puedo ver los colores, puedo ver a las personas, a mis familias. Entonces, donde Jesús también, ¿no? Jesús, el ciego de nacimiento, donde Jesús no curó al ciego que había nacido desde cuando había nacido cieguito. Entonces Jesús le ayudó a recuperar la vista. También fue uno de sus milagros de Jesús que ayudó a recuperar la vista a un ciego, mis pequeños. Ahí